Muy bien, esta mañana el pastor le pidió a Cecilio Urbina, un hombre de Dios que siempre tiene su toque. Entonces Cecilio va a compartir la palabra de Dios y vamos a pedirle que pase. Démosle una bienvenida de amor. Aleluya. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos esta mañana, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gloria por cada una de tus misericordias. Estamos agradecidos, estamos bendecidos. Dios, gracias porque podemos contar cada una de las maravillas, de las misericordias que tú has hecho en nuestras familias, en cada área de nuestras vidas. Y hay gozo en nuestro corazón porque tenemos vida para adorarte, para exaltarte, para conocerte, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén. Es una bendición siempre y un privilegio, una hermosa demanda, un hermoso reto estar siempre delante del pueblo de Dios. Amén. Y de mi madre espiritual. Yo digo, después de mi madre física que partió con el Señor, mi esposa, que es el lado que no se ve de mí, pero es la que siempre está empujándome, siempre está orando por mí, siempre está aconsejándome. Mi pastora, mi madre espiritual, es una bendición. Yo digo, no, siempre digo con los líderes de jóvenes, yo no sería quien soy si Dios no hubiese usado a mis pastores. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios por tener pastores? Amén. Vamos a leer en nuestras Biblias, por favor, un versículo que es muy conocido, pero que a la vez, cuando no entendemos su significado, cuando no tenemos la revelación total de este versículo, es como que descuidamos un área en la vida de todo creyente que es tan, pero tan importante como lo es la fe. ¿Cuántos dicen amén? Mira a la persona que tiene a su lado y dígale, usted y yo necesitamos crecer en fe. Dígale, usted necesita fe para obtener las promesas de Dios. Usted necesita fe para mantenerse firme en el camino de Dios. Dígale, usted necesita fe para vencer cada día de su vida. Amén, aleluya. Hebreos 11:6 declara, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amado hermano, amigo, no hay otra manera de agradar a Dios. No hay otra forma. Busquen la Biblia, pero hace énfasis en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo siempre con mis hijos en la noche antes de descansar nos ponemos a orar y los hago que junten sus manos y le digo, oremos a Dios y comenzamos a pedirle, Señor Jesús, ayúdanos a agradarte. Si hay algo en este día que no te ha agradado, te pedimos perdón. Pero Señor Jesús, ayúdanos a que el día de mañana podamos agradarte más a ti. Y cuando leo Hebreos 11:6, me doy cuenta que Dios se agrada de nuestra fe y no hay otra manera, no hay otra forma de agradar a nuestro Padre Celestial más que viviendo por fe. Entonces, cuando usted siembra finanzas, usted debe de hacerlo con fe. Cuando usted sirve a Dios en un área específica de la iglesia, usted tiene que poner fe en ello. Si usted es jefe y tiene empleados, usted tiene que orar a Dios y tratar a sus empleados. Pero, ¿qué estoy tratando de decir? Que en todo lo que hacemos, el fundamento debe de ser nuestra fe. Porque si no ponemos el fundamento de la fe en todo lo que hacemos, por más cosas que hagamos, amados hermanos, por más cosas que nos esmeremos en hacer para Dios, pero sin tener una fe genuina y simple a la vez,
para Dios, no vamos a agradarle. Por eso muchas veces hacemos o pretendemos hacer muchas cosas, pero no vemos el fruto, no vemos la respuesta, porque no estamos poniendo el ingrediente que Dios necesita que pongamos, y es la fe. Digan conmigo, la fe. La fe es el fundamento que cada creyente necesita para estar firme, para conocer a Dios. Dice que es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan a Él. Mi motivación al hacer algo debe de ser que mi fe puesta en Dios, mi fe puesta en Dios debe generar ese fruto de hacer algo para Él. Todo lo que hacemos, hay una porción en la Escritura que dice que todo lo que hacemos, ya sea de nombre o de hecho, sea para exaltar, para glorificar el nombre de Dios. Entonces, una vez más, la fe debe de estar detrás de todo lo que hacemos, y es imposible agradar a Dios de otra manera, porque es necesario que cuando nos acercamos a Él, creamos que le hay. Entonces, cuando oramos, debemos tener ese cuidado más que otras cosas, de orar con fe. Y cuando yo sé, amado hermano, que estoy orando en fe, bueno, usted puede orar solamente de dos formas: orar en fe o orar en sus emociones. ¿Cómo yo sé que oro en mis emociones? Bueno, usted entra a la presencia de Dios y comienza a orar a Dios, estresado, cargado, oprimido, preocupado, y usted entra a la presencia de Dios y comienza a orar y Señor, te doy gracias, pero usted está pensando en su problema, usted está orando cargado, usted está orando estresado. Ahí no se puede aplicar fe. Lo más seguro es que cuando usted se levante de ese lugar, usted va a salir con los mismos problemas, con el mismo estrés, con las mismas preocupaciones, con lo mismo, así como entró, así va a salir, porque oró desde el punto de vista de sus emociones, de sus problemas. Entonces, cuando oramos de esa manera, siempre pasa esto: oramos viendo los problemas, viendo la grandeza de los problemas, e ignorando que Dios es más grande que nuestros problemas, siempre. Entonces salimos, ¿qué pasa? Todavía tengo el problema. No, pero yo creo que lo puedo hacer no sé, algo, no funcionó orar de esa manera. Pero cuando oramos con fe, usted entra a la presencia de Dios y entiende esa palabra que dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar, para hallar el oportuno socorro. Cuando usted va a su presencia, usted debe de entender que el estrés no le va a ayudar, que la preocupación no le va a ayudar. Entonces ahí es donde se cumple la palabra que dice: venid a mí, venid, los que están cargados y cansados. ¿Para qué? Para que nos despojemos. ¿Por qué? Porque confiamos. Entonces la diferencia de orar en la emoción y orar en fe es que cuando oramos en fe, entramos a su presencia confiadamente. Confiadamente. Entonces estamos en su presencia: Señor, te doy gracias. Me siento estresado toda esta semana, me he sentido preocupado, tú sabes por qué estos problemas que tengo, pero Señor, ahora mismo yo me libero y me despojo, porque yo quiero y decido confiar en tu palabra. Yo le aseguro, si usted ora en fe, usted va a salir de ese lugar como que le han quitado una carga, una camisa de hierro, un costal lleno de 200 libras. Usted va a salir de ese lugar liviancito como una plumita. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Entonces, el cristiano es llamado a vivir por fe. Es importante que no perdamos de vista esto. Dios ha estado hablando fe a través de la pastora Mayra. Dios ha estado hablando fe a través de nuestro pastor. Dios quiere que usted continúe hablando, viviendo por fe y no por vista.
el ejemplo de Abraham. Sabe que muchas veces vamos por la vida y Dios siempre nos va a enseñar esto, que tenemos que aprender a vivir por vista y no por fe. Abraham iba camino al lugar del sacrificio para para dar la ofrenda que Dios le había pedido, su hijo. Entonces yo digo, antes de subir al monte, ¿cuántos pensamientos, qué pensamientos no habrán venido a la mente de Abraham? Pero me gusta pensar esto, para que Abraham, antes de subir al monte, haya dicho: hijo, vamos, subamos a dar sacrificio y adorar a Dios. Para que él haya dicho eso, para que eso haya salido de su boca, me imagino en lo que ha de estar pensando. Él ha de estar pensando: oh, Dios me pide mi hijo, y aún yo sé que aún si le quito la vida, yo sé que Dios, así como me lo dio, así Dios también me va a dar multitudes. Me va a quitar uno posiblemente. Yo voy a obedecer porque le amo y le quiero obedecerle, pero yo sé que Dios me va a dar multitudes. Entonces dice que Abraham subió y dio el más grande sacrificio que Dios pide. ¿Qué es? Digan conmigo: fe. Fe denota obediencia. Cuando usted obedece la palabra de Dios y la pone por obra, usted está viviendo por fe. Abraham dijo: yo voy a hacerlo porque sé que Dios, aun cuando le quite la vida, yo sé que Dios me lo va a dar. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál era la promesa de Dios a Abraham? Dice que te bendeciré y haré de ti naciones. ¿Qué estaba pensando Abraham? Abraham no estaba pensando en el sacrificio, Abraham estaba pensando en la promesa. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos al orar cuando estamos en circunstancias difíciles, cuando estamos ahí deprimidos o cuando estamos ahí con problemas. Dios no quiere que tú pienses en lo duro de la prueba. Dios quiere que tú pienses en lo grande que son sus promesas y que Él no se va a quedar con nada. Él va a cumplir todo lo que Él ha prometido que va a hacer en cada una de nuestras vidas. A ese Dios servimos y a ese Dios es que seguimos. Pero no te quedes, amado, no te quedes en el lugar de la duda, no te quedes en el lugar de que ¿y qué pasará si? ¿Y qué pasará si no sucede? ¿Y qué pasará si? No te quedes ahí. Ve al siguiente nivel y mira lo que Dios ha prometido. Confía en lo que Dios ha prometido, porque cuando estás en el momento de la prueba, lo que cuenta es lo que tú estás viendo. Cuando estás en el lugar de la prueba, lo que cuenta es lo que tú has creído en tu corazón, que Dios te ha dicho que va a hacer con tu vida, que Dios te ha dicho que va a hacer con tu familia, que Dios te ha dicho que va a hacer en cada área de tu vida. Lo que cuenta siempre en el momento de la prueba no son las circunstancias que me rodean. Cuenta lo que Dios me ha dicho que va a hacer conmigo, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza en Dios. Mi hija menor mía, Carolina, tenía 8 meses en el vientre de su madre. Y vamos a un chequeo normal. Y el doctor nos dice: miren, hay un pequeño problema aquí. Tiene una doble circular al cuello. O sea, el cordón umbilical estaba en el cuello enrollado 2 veces. Y nos dijo: bueno, vamos a dejar la cita para la otra semana porque hay que estar chequeando esto. Pero hay que, como el doctor es cristiano también, entonces hablamos el mismo lenguaje. Pero hay que estar confiando, Dios está en control de todo. Entonces nosotros orando, tranquilos, descansando en Dios, vamos la siguiente semana. Y cuando la chequean, el doctor mira a mi esposa y le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Porque miren lo que sucedió anteriormente. El doctor le dice: bueno, ven la otra semana y vamos a ver cómo va el asunto. Pero antes de esa semana, mi hijo José Adriel, tenía como 2 años y medio en ese entonces, se levanta en la madrugada y toca a mi esposa y le dice: mamá, hermanita está llorando.
hermanita está sufriendo, hermanita está llorando, hay que sacarle de ahí, mamá. Mi esposa, medio adormitada, le dice, ok, hijo, ok, está bien. Al siguiente día nos levantamos y lo primero que hace es que me cuenta y me dice, Cecilio, fíjate que José me dijo esto y eso. No, pues es Dios hablándonos. Nos vamos al doctor y efectivamente el doctor nos dijo que si no hubiésemos ido al siguiente día, nuestra hija hubiese tenido problemas mentales porque el cordón umbilical estaba evitando que el oxígeno llegara al cerebro de Mía Carolina. Inmediatamente el doctor hizo lo que tenía que hacer. Mía Carolina nació de 8 meses. Vimos la mano de Dios, vimos el poder de Dios. ¿Qué estoy tratando de decirte? Aun cuando las circunstancias se vuelven difíciles o parecen imposibles o parece que algo malo está pasando, es que Dios está obrando a nuestro favor. Y esto es lo que me encanta de Dios. Dios nunca nos va a dejar abandonados. Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre está con nosotros cada momento de nuestra vida. Nuestro mayor ejemplo de fe, Jesucristo mismo, viene, se presenta delante de Juan el Bautista, es bautizado. Inmediatamente que es bautizado, dice que los cielos se abren literalmente y viene sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Luego dice que es llevado por el Espíritu Santo al desierto, que es el lugar de prueba. Y dice que viene el enemigo a tentarle después de ayunar 40 días y 40 noches. Yo digo, ¿cómo estaría una persona físicamente después de dejar de comer 40 días y 40 noches? ¿Se han hecho esa pregunta? Por desfallecer seguramente. Pero dice que en medio de la prueba Dios es fortalecido por el Espíritu Santo, pero yo creo por la fe y la palabra de Dios, como dice la palabra, que Él es el Verbo encarnado. Jesucristo era la palabra encarnada. Entonces, ¿cuál es el punto? Es este: cuando tenemos el Espíritu de Dios, cuando venimos a Cristo, los que tenemos a Cristo y somos hijos de Dios, lo primero que sucede es que Dios comienza a cimentar nuestra vida en Dios a través de su palabra. Después recibimos clases y vamos al bautismo glorioso. Eso es hermoso. Cuando una persona se sumerge y sale, denota literalmente que Jesucristo vive en él. El Espíritu Santo comienza a revelarse en una mayor dimensión. Luego dice que vienen las pruebas. Es necesario, por eso es necesario que las pruebas vengan a nuestra vida. Mire, Jesucristo es nuestro ejemplo. El Espíritu Santo viene de él, viene sobre él y es llevado al desierto. En el desierto es probado y él no solamente pasa las pruebas, porque hay dos cosas aquí diferentes. No es lo mismo pasar la prueba que vencer la prueba. Las pruebas pueden venir a nuestras vidas y nosotros, ¿han escuchado esa frase? Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, aquí pasando. No, aquí pasando, hermano. Se está perdiendo de vencer entonces. Jesucristo no solamente pasa las pruebas, Él vence las pruebas. Lo interesante es cómo vence las pruebas alguien que está literalmente desfalleciendo físicamente. Digan conmigo, fortalecidos. Vamos, fortalecidos con la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Una vez más, fortalecidos con la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿se dan cuenta? Dios quiere que aprendamos no solamente a pasar nuestras pruebas, porque si solamente pasamos nuestras pruebas, vamos a quedarnos en el lugar de qué difícil ese tiempo que pasé. Vale más que ya terminó ese tiempo. Sí, pero ¿qué aprendiste? O vas a llegar a ese lugar donde dijiste, wow, gloria a Dios, el diablo me quería destruir, pero yo le demostré que la palabra de Dios dice, y tú aprendiste
que el diablo te quiso destruir en un área y viste la mano de Dios moverse a tu favor por causa de tu fe, de tu fundamento, y pudiste aprender que Dios es mayor que cualquier problema, que Dios es mayor que cualquier enfermedad, que Dios es mayor que cualquier circunstancia en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén aquí? No es lo mismo pasar la prueba que vencer la prueba, porque cuando vencemos la prueba es cuando aprendemos a depender de Dios. Cuando pasamos la prueba es cuando solamente nos acostumbramos al dolor. Pero Dios no quiere, escúchame, Dios no quiere traer las pruebas a nuestras vidas solamente para hacernos sufrir o padecer. Dios quiere que en medio de la prueba seamos fortalecidos y aprendamos a ver su glorioso poder y su gloriosa palabra cumpliéndose en nuestras vidas. ¿Alguien me sigue hasta acá? Amén. Debemos entender entonces que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe? Dios no se queda con nada. Dios nunca olvida. ¿Cuántos recuerdan eso? Dios nunca olvida. Dios no se queda con nada y Dios siempre da nuestra recompensa. Dios no se queda con nada. Dios siempre da nuestras recompensas. ¿Por qué es importante la fe entonces? Amados hermanos, Dios quiere obrar en nuestras vidas cosas grandes, poderosas y ocultas, pero no van a pasar si no nos levantamos en otro nivel de fe. No van a suceder si no comenzamos a creer lo que Dios ha dicho que va a hacer en nuestras vidas. Por eso es que es importante que usted entienda, usted y yo entendamos que Dios no se va a mover por nuestro estrés. Dios no se va a mover por nuestro problema. Dios no se va a mover por nuestra preocupación. Dios se va a mover por nuestra fe. Si recuerda cuando Jesús fue a su pueblo, fue a su tierra y comenzó a predicarles y la gente fue incrédula. No le hizo caso, no le tuvo fe. ¿Y qué describe la palabra? Dice, y Jesús no hizo allí muchos milagros por la incredulidad que había en ellos. A Dios no lo va a mover nuestra problemática, a Dios lo va a mover nuestra fe. Una vez más, tus problemas no tienen nada que ver con la grandeza de tu Dios. Es más grande tu Dios que tus problemas siempre. Pero hermano, es que si usted supiera mi condición, no, yo no la sé, yo no entiendo tu condición, yo no conozco tu condición. Lo que sí conozco es a tu Dios. Y como conozco a tu Dios, puedo decirte que tu Dios, que mi Dios es más grande que cualquiera de tus problemas. ¿Habrá algo imposible para el hombre? De hecho, te digo que no hay nada imposible para nuestro Dios. Amén. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Aleluya. No permitas que nada te quite tu fe. No permites que nada debilite tu fe. Efesios 3:7 dice, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor, podamos estar firmes. No permitas que nada te quite tu fe. ¿Saben? Tu fe es lo que te mantiene a salvo. ¿Qué dice la palabra en Efesios? Que es un escudo. Escudo hace alusión de qué es lo que te protege. ¿De qué te protege, amado? Pensemos por un momento lo que dice Efesios. Dice, es el escudo de la fe que apaga todos los dardos ¿de qué? Del maligno. ¿Qué significa esto? Yo estuve estudiando y simple y sencillamente significa que Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús.
Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Dios a través de Cristo Jesús. Es decir, por eso todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es decir, por eso nada puede venir en contra o se puede levantar en contra de los hijos de Dios. Pero cuando no entendemos o no tenemos el escudo de la fe bien cimentado, el enemigo viene y ataca nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta del millón de lempiras. ¿Por qué? Porque tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres el heredero de la promesa de Dios, porque tú tienes todo lo que Dios ha creado y ha dispuesto que va a ser para tu vida. Tú lo tienes todo dentro de ti, solo necesitas fe para ponerlo por obra, tomar lo que Dios te ha dado y seguir adelante viendo la mano de Dios moverse a tu favor, porque en Cristo somos bendecidos, somos benditos. Entonces, ¿por qué el diablo siempre ataca nuestra mente? Porque la única manera de que usted y yo no vivamos en fe es que nosotros mismos no las creamos, no nos la creamos. Entonces el diablo siempre viene atacando y es mentiroso. Dice la palabra que es padre de toda mentira. ¿Qué es lo que pretende siempre? Quitar tu fe, quitar lo que Dios te ha dado cuando Dios ya te lo dio, para hacerte creer a ti como un hijo de Dios que no, que en ti nunca se va a cumplir eso, que Dios solamente bendició a aquel, a saber qué fue lo que aquel hizo, pero a ti nunca te va a dar nada. Oh sí, que las riquezas no son solamente para aquellos, pero tu familia ha sido pobre y ¿para qué vas a creer? Mentira del diablo. Es que aquel lo sanaron y yo no sé si será la voluntad de Dios que yo me sane. Mentira del diablo. Dice que en Dios nos ha dado, somos benditos, Dios nos ha dado juntamente con Cristo la vida. Y todas sus promesas son sí, amén para nosotros. Pero no permitas, por el amor de Dios, que el diablo te siga engañando, tratando de hacerte pensar de manera contraria. Pensemos un momento en Moisés. Está ahí y dice la palabra, lo vamos a leer más adelante ahí mismo en Hebreos 11:27. Dice la palabra que Moisés, aún no temiendo la ira del faraón, escuchen, aún no temiendo la ira del faraón, se mantuvo firme siguiendo al invisible. Oh, que no venga el diablo a decirte que tú no puedes. Que no venga el diablo a decirte que tú y yo no nos lo merecemos. Que no venga el diablo a decirte que tú y yo hemos sido marcados para vivir de una manera como no hemos sido creados. Porque dice la palabra de Dios que Jesús llevó consigo todas las maldiciones, todas las pobrezas, todas las debilidades. Todo lo llevó en la cruz del Calvario para que nosotros a través de Él seamos llenos, santificados, glorificados, justificados por Él, por el lavamiento de esa sangre preciosa del Cordero de Dios. ¿Alguien me sigue hasta aquí? Amén. Entonces la fe siempre tiene que ver con las promesas de Dios. La fe siempre tiene que ver con las promesas que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. Y no es cierto que muchas veces no la podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos. Oh, de cierto te digo que te bendeciré. De cierto te digo que te multiplicaré. De cierto te digo que te fortaleceré y crecerás. Y muchas veces es como estamos en medio de la prueba y es como que no podemos percibir. Sí, lo dice la palabra, pero no lo veo, porque no se trata de verlo, de sentirlo, tocarlo, palparlo.
Se trata de creerlo. Cada día tenemos que entender que vamos detrás del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, obviando, no temiendo, haciendo a un lado el temor, como siguiendo al invisible. Digan conmigo, yo sigo a mi Rey, porque Él me ha hecho vencedor. Y si Dios te ha hecho vencedor, entonces, ¿por qué escuchas la voz del engañador? No permitas que el diablo te robe la fe, te robe la semilla. Leemos en nuestra Biblia ahí, por favor, busquen en su Biblia Salmo 27:13. Salmo 127:13. Y mantente ahí con esa escritura. Entonces entendemos lo que dice cuando leemos Hebreos 11:1. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice un estudioso de la Biblia y estudios que la fe es la sustancia, es una sustancia, es algo real, es algo que se mueve en nuestras vidas y que cruza el ámbito espiritual. Escuchen, la fe es una sustancia que se mueve en nuestras vidas, que hace que las cosas, las promesas de Dios que están en el ámbito espiritual vengan y se materialicen en el ámbito natural. Esa es la fe. La convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes que Dios se deleita en bendecirte? ¿Cuántos saben eso? ¿Sabes que Dios se deleita en bendecirte? Entonces, si Dios se deleita en bendecirnos, si Dios no escatimó, escúchame por favor, si Dios no escatimó el precio, a ti te dicen, ¿cuánto vale ese par de zapatos? Quiero bendecir a mi hijo. No, 2,000 lempiras. Y tú dices, no voy a escatimar el precio, dese lo que es para mi hijo. Si tú dices, ¿cuánto vale ese carro último modelo? Tantos millones de lempiras. Dices, no, yo no voy a escatimar el precio, voy a dárselo porque lo amo. Jesús vino y fue esa semilla, fue ese precio que nuestro Padre Dios dijo, mis hijos están perdidos, mis hijos se han desligado por causa del engañador. No importa el precio, para que ellos vuelvan a ser restituidos, no importa el precio para que ellos vuelvan a ser mis hijos, no importa el precio para que ellos sean bendecidos, no importa el costo. Eso se refiere a la palabra cuando dice que Dios no escatimó el precio para salvar a aquellos que se habían perdido. Cuando Jesús viene y muere por nuestras vidas, entonces volvemos a tomar esa posición delante de Dios, y usted debe de entender lo que significa que Dios se deleita en bendecir a sus hijos. ¿Qué significa? Que no le importó el precio que tuvo que pagar con tal de que usted y yo seamos benditos. No le importó el precio que tuvo que pagar con tal de que usted y yo podamos caminar en victoria, podamos estar firmes esperando la manifestación de la promesa de Dios. No importó el precio. Entonces Dios se deleita en bendecir a sus hijos. Aquí viene otra mentira del diablo. ¿Cómo te va a bendecir a ti si tú ni te lo mereces? ¿Cómo te va a bendecir a ti si tú no eres apto? Que Dios te quiere bendecir a ti. No, olvídalo. Y ahí están viviendo un montón de personas, hijos de Dios, pensando que la bendición de Dios solamente es para algunos, porque simple y sencillamente Dios no se lo merece. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, murió por cada uno de nosotros.
Y si bien es cierto, la salvación y la bendición que tenemos en Cristo Jesús es gratis, tiene un gran alto precio. Y cuando yo entendí esto, marcó mi vida. ¿Cómo es posible que hijos de Dios que somos nos acostumbremos a vivir en una condición deplorable, una condición de escasez, una condición de enfermedad, una condición negativa, cuando se pagó un alto precio para que usted y yo vivamos en bendición? Dígale a su vecino: tenemos que levantarnos en fe. Dígaselo: tenemos que levantarnos en la fe. ¿Sabe para qué, amado hermano? ¿Sabe para qué? Para que valga la pena el precio de la sangre del Hijo de Dios. ¿Por qué nos acostumbramos a vivir en pecado? ¿Por qué nos acostumbramos a vivir no agradándole al 100 a nuestro Dios, cuando hay un alto precio que se pagó para que saliésemos de esa condición y experimentáramos la presencia de Dios? Dios nos está llamando, amados, a valorar lo que su Hijo amado hizo por nosotros. ¿Para qué? Para que experimentemos esa bendición que Dios quiere darnos. Por favor, no te acostumbres a vivir de una forma a la cual no has sido llamada a vivir. No lo hagas, renuncia a ello. Tienes que entender que la fe es una certeza, es la seguridad, una convicción de algo que no vemos. Pero ¿quién nos da la certeza entonces? ¿Quién nos da esa certeza de vivir esperando y creyendo por algo que no vemos? Solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo yo voy a estar consciente, a esperar ese fundamento? ¿Cómo voy a mantenerme? ¿Cómo voy a estar firme? ¿Cómo puedo mi fe no menguar? ¿Cómo puede mi fe mantenerse firme para ver la promesa de Dios? Fortaleciéndome cada vez más con la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la fe cristiana, la fe de Dios, la fe real, está sujeta a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando tu fe y mi fe no está sujeta a la palabra de Dios? Es ahí cuando se vuelve en una simple creencia y nada más. Pero cuando está sujeta a la palabra de Dios, se vuelve esa arma que necesitamos, ese poder de Dios que necesitamos para mantenernos firmes, para caminar hacia Dios, para seguir creciendo en Dios, para vivir cada día en el lugar que Dios quiere que nosotros vivamos. Alguien dígame amén, por favor. Vamos. Puede darle un aplauso a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, 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 vamos. No deje que la calor le venza. Aleluya. Tóquele el hombro al hermano de enfrente, dígale: Dios quiere avivar tu fe. Amén. Y si está durmiendo, jálele la oreja. No, es broma, es broma, es broma. Dios quiere avivar tu fe. Amén. Por la fe somos santificados, somos justificados y glorificados en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Así que caminamos por vista y no por fe. Así que caminamos por fe, perdón, gracias pastora, y no por vista. ¿Qué significa caminar por fe y no por vista? Escuchen por favor, el mundo lo maneja así: hasta que yo no mire que eso se sana, yo no voy a creer. Porque si yo creo, si yo veo, yo puedo creer. Pero si no veo, ni me digas que crea en lo que me decís. Ese es el nivel del mundo. Pero Dios nos llama como hijos de Dios ¿a qué? A no andar por vista, sino por fe.
Es decir, yo no tengo que ver la promesa de Dios para creerla. Yo puedo confiar en la promesa de Dios, porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Y la promesa va a venir a su cumplimiento. Entonces tenemos que salir. Miren, muchas veces el mundo trata de meter ese pensamiento. El mundo trata de hacerle ver a los hijos de Dios que no, que mira, vos, cristianito, aleluya. No, mira, hasta no ver, no creer. Si no lo toco, no puedo creer. Pero Dios nos enseña. ¿No es cierto que Dios nos enseña en su palabra? Y miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando Jesús va y está predicando y de repente le salen al encuentro y le dicen: Jesús, uno de tus amados amigos está falleciendo. Por favor, ven. Y en eso, cuando iba en el camino, se encuentra con una mujer con mucha necesidad, es sano. La conclusión es que Jesús llega al lugar, pero ya había fallecido. Luego salen sus hermanas Marta y María y le dice: Jesús, si tú hubieras estado aquí, no hubiera fallecido. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Marta, ¿no te he dicho que si creyeres? ¿Qué dice? Que si creyeres, verás. No le dijo: Marta, espérate, voy a hacerte que mires para que puedas creer. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Oh, aleluya. Aleluya. Dios necesita que andemos por fe y no por vista, porque nuestros 5 sentidos no tienen nada que ver cuando de fe se trata. Muchas veces tus circunstancias van a decir lo contrario a lo que Dios te está diciendo en su palabra. Mi hijo José tenía 1 añito y medio. Lo picó algo que hasta la fecha no sabemos qué fue, pero le picó algo su brazo y se le hizo una ampolla normal como cualquier otra picada. Lo raro es que como a las 11 de la noche el niño está hirviendo en fiebre. Nos levantamos y vemos que la ampolla está más grande y está más enrojecida. Lo llevamos al hospital, a la clínica, y le dieron lo que le tenían que dar. Nos regresamos a la casa con José. El siguiente día nos levantamos y la sorpresa es que el brazo lo tenía hinchado todo, desde su hombro. Estaba totalmente hinchado, sus deditos delgaditos, chiquitos, estaban gordos, su mano estaba gorda. Y nosotros salimos corriendo de nuevo y ya le hicieron los exámenes, lo canalizaron. El doctor decía que si no podía detener esa infección o controlar esa infección, lo más posible es que José perdiera el brazo totalmente, para evitar que eso se corriera a otros órganos, y el cuadro no era nada alentador. Pero simple y sencillamente decidimos creer lo que Dios dice en su palabra y confiar que nuestros hijos son la herencia de Jehová y esperar en Él. Mi hijo estuvo casi 2 semanas en una clínica, peleando literalmente por su vida. Nosotros creyendo. Por momentos venían pensamientos de Satanás a nuestra mente y como que quería robarnos nuestra fe, pero inmediatamente nosotros nos dábamos cuenta y nos levantábamos y no dejábamos de declarar la palabra de Dios. De repente el doctor dice: bueno, ya estuvo, ya no pasó a más, todo volvió a su normalidad. Y el doctor decía, había un alto porcentaje de que la infección hubiese llegado a los huesos. Y si llegaba a los huesos, entonces ahí era otro desorden, y habló de un montón de cosas que ni entiendo ni me interesan, la verdad. Pero el punto es que vimos la mano de Dios sobrenaturalmente, aun cuando todas las circunstancias eran negativas y adversas.
¿Y quién ganó? Oh, no te he dicho que si creyeres, oh amado hermano, vas a estar en momentos, vas a estar en condiciones donde lo más fácil es escuchar lo que te dice el doctor, escuchar lo que te dicen las personas, escuchar lo que las circunstancias te mandan. Lo más fácil. ¿Para qué más? ¿Para qué complicarme? Eso está bien. O levantarte en la palabra de Dios y agarrarte de la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios quiere hacer en esos momentos. O nos agarramos de Él o nos agarramos de Él. Porque si no nos agarramos de la palabra de Dios, si nos levantamos en fe, no vamos a poder ver la manifestación de la promesa de Dios. Y es ahí donde Dios quiere llevarnos esta mañana, amado hermano. Cuanto más densa sea la oscuridad, cuanto más grave sea la prueba, más grande va a ser la manifestación del poder de Dios a nuestro favor. Solamente tenemos que confiar y creer. Dígale a su hermano: hermano, debemos caminar por fe y no por vista. Vamos, dígaselo, hermano, tenemos que caminar por fe y no por vista. Somos hijos de Dios y a eso hemos sido llamados. ¿Qué dice Salmos 27:13? Salmos 27:13. Dice: hubiera desmayado. Cuando dice hubiera desmayado, el rey David está cruzando por un momento difícil en su vida. ¿Qué si Pablo hubiese desmayado, por ejemplo? El rey David estaba cruzando momentos donde se llevaron a sus esposas, donde perdió todo lo que tenía. Pablo pasó momentos donde fue encarcelado, donde fue golpeado, donde fue apedrado, donde fue insultado. Pero ¿qué dice? Hubiera yo desmayado, sino que, vamos, sino que, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Jehová. Amado hermano, Dios quiere que entiendas que usted y yo no podemos desmayar, por más difícil que se vea la prueba, por más oscuro que esté el asunto. Dios espera en Jehová, espere en Jehová. Una vez más, espere en Jehová, confíe en Jehová. Mira esta versión lo que dice: pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad de Él en esta tierra. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. ¿Qué es lo que Dios está enseñándonos? Que lo único que necesitamos en esta vida es tener la fe tan fortalecida que aun cuando las circunstancias sean difíciles o imposibles a nuestra vista, nuestra confianza no se aparte, no se haga a un lado, no se quite. Oh, qué problema, amado hermano, cuando un hijo de Dios, cuando un creyente quita su confianza de Dios y la pone en una persona o en alguna cosa. Qué terrible. Estuve viendo un testimonio de una anciana cuando fue el terremoto en Japón y que causó un gran tsunami y luego explotó una fábrica térmica, y esta señora contaba el testimonio y era desgarrador. A mí casi se me salen las lágrimas, créanme. Dice, se miraban las cámaras, estaba entrevistando y hablando en japonés y el traductor, y ella decía: allá vivían mis hijos cuando se los llevó el tsunami.
allá vivían mis sobrinos cuando se los llevó el tsunami. Allá estaban mis hermanos cuando se los llevó el tsunami. Esta anciana era cristiana y con lágrimas en sus ojos levantó sus manos y dijo: pero yo sé que Dios no me va a abandonar. No quites tu esperanza, no quites tu fe, no quites tu mirada del Dios de tu salvación. Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio. Dice que los que confiamos en Él no seremos jamás avergonzados. Tenemos un testimonio vivo en medio de nosotros. Nuestra amada hermana Onelia Launas, a quien pido oración. Ella está siendo sometida a una operación de estómago en Estados Unidos. Entonces le pido oración, que estemos orando. Pero ¿saben que el testimonio de ella fue que perdió a toda su familia? Algo fuerte, perdió a toda su familia. Ella dice: Dios me ha tenido fortalecida, Dios me ha guardado, nunca he tenido falta de nada, he visto la mano de Dios. ¿Por qué, amado hermano? Porque lo único que Dios espera es que nuestra confianza y nuestra fe nunca esté puesta en otras cosas, sino en el Dios de nuestra salvación. Amén. Y a Él damos la gloria y a Él damos la honra. La fe nos capacita para ver lo que no podemos ver. Una vez más, la fe nos capacita para ver lo que no podemos ver. Juan 11:39 denota las palabras de Jesús diciendo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Luego nos vamos a Corintios 4:16 al 18. Dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, día a día. Y me estaba riendo un poco cuando leía el comentario de un hombre de Dios. Decía: no hay nada más difícil o más peligroso o algo que no debes hacer. Es verte en el espejo todos los días cuando ya vas por los 50, 40, 60, 70, 80. Porque comienzan pensamientos a venir. Y muchos dicen: no, ya estuvo, yo ya voy para el cielo. 70, no, yo ya di lo que tenía que dar. 80, pues no, ¿y para qué? Yo aquí soy una carga nada más. Mentira de Satanás. Dice que nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior dice que se va rejuveneciendo. Alguien dice amén. Así que no importa qué edad tú tengas, Dios te está fortaleciendo, te está haciendo más fuerte por dentro. Decláralo, vive para hacer la obra de Dios, predica fuera y a tiempo y fuera de tiempo. Porque Dios está contigo. Si no, piensa un momento. Moisés fue llamado a los 80 años. Y liberó el pueblo de Dios. Caleb, ¿qué pasó? A los 80 años, ¿qué hizo? Le pidió el monte al Señor. El monte que él quería que conquistara a los 80 años. Hermanos, Dios no es Dios de edades. Dios es un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Quiero decirte esta mañana: Dios es el mismo para ti cuando tenías 15 años. Dios es el mismo para ti que cuando tenías 30, que cuando tenías 50, que ahora que tienes 80 posiblemente. Dios sigue siendo Dios. Para Él no hay nada imposible. Lo que Él comenzó en ti lo está perfeccionando y puede usarte para hacer grandes cosas. Así que, hermanos, cree en Dios. Levanta tu mirada y comienza a dejarte usar en la edad en que tú estás.
O hay muchas personas de nuestra misma edad que necesitan que nosotros le testifiquemos de un Cristo vivo. Vamos, dáselo fuerte al Rey de Reyes, amén. Oh, aleluya, aleluya. Dice Salmo 92:12, como palmeras florecerán los justos, como cedro del Líbano, como el cedro del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aunque en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y sanos para proclamar: el Señor es justo, Él es la roca y en Él no hay injusticia. Oh, aún en su vejez, Dios es Dios de nuestras vidas, no importa la edad que tengamos. Dios sigue siendo Dios, amén. Y quiero terminar con esto. El apóstol Pablo, 2 Corintios 4:17 y 18. Comienza diciendo esta porción de la Escritura: porque esta leve y momentánea tribulación, porque esta leve y momentánea tribulación. ¿A qué se refiere cuando dice eso? Y yo pensando, fue encarcelado, fue golpeado, fue apedrado, padeció persecución, hambre, soledad. ¿Qué prueba no tuvo que pasar el apóstol Pablo? Pero miren lo que dice: porque esta leve tribulación momentánea. O sea que para el apóstol Pablo eso era como que un zancudo te esté picando y te lo espantas. Eso era como que tienes sucios los zapatos y te los limpias. Dice: porque esta breve tribulación momentánea hace alusión de que nuestras preocupaciones, de que nuestras pruebas no son eternas, son momentáneas, son pasajeras. ¿Qué dice? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Piensa, tus problemas, tus aflicciones ahora temporales, la prueba que estás pasando ahora mismo, la situación difícil que estás pasando ahora mismo, no se comparan al peso de gloria que Dios quiere mostrarte en la medida que tú y yo vivimos por fe. Hay una recompensa, amados hermanos, aguardando. Gloria a Dios por la salvación, porque por Cristo todos en este lugar somos salvos y vamos camino al cielo. Aquellos que hemos creído, ¿cuántos dicen amén? Aquellos que hemos creído en Dios somos salvos, vamos al cielo. Pero la recompensa que tenemos en Dios, que nos espera, está basada en base a las obras que hagamos como fruto de nuestra fe. Una vez más, pero la recompensa que nos espera allá en el cielo, somos salvos, todos vamos al cielo, pero la recompensa que nos espera está fundamentada o basada en las obras que hagamos aquí, basadas como el resultado del fruto de nuestra fe. Ojo, no quiero confundirte aquí, ve conmigo de cerca. Tu fe y mi fe en Cristo es la que hace que nos movamos y comencemos a hacer obras para exaltar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero animarte esta mañana a que no dejes a un lado tu fe, a que tu confianza no se aparte de Dios, a que todo lo que tú y yo hagamos
lo hagamos basados, fundamentados en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y este fruto de nuestra fe es lo que va a generar. Por eso la palabra dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Antes bien buscad hacer tesoros en el cielo. De eso está hablando. Vivan en fe. No vivan atribulados, no vivan afanados, no vivan cargados. Vivan confiando en que Dios está con ustedes y que Él, conjuntamente con la prueba, Él les va a dar la salida. Así que vivan por fe y no por vista, para ver la manifestación de las promesas de Dios. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos esta mañana, Padre, y te pedimos una vez más: aviva nuestra fe por tu Espíritu. Aviva nuestra fe por tu palabra. Oramos que tu palabra, Dios, siga siendo revelada. Dios, oramos que tu palabra siga siendo como ese alimento delicioso que viene y fortalece nuestras vidas para vivir y glorificarte a ti y agradarte a ti. Esta mañana entendemos, Señor, que tú te agradas, que te agradamos a ti cuando vivimos por fe. Cuando vivimos por fe, te agradamos a ti. Te adoramos a ti. Levante sus manos. Te adoramos a ti. Sea usted, Espíritu Santo, sea con su presencia. Y dígale: aquí estoy, Señor. Póngase de pie. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Dígale a Él: aquí estoy, Jesús. Úsame. Ayúdame a vivir por fe y no por vista. Ayúdame, Jesús.